Estamos aquí un día más en estas conferencias de los premios Nobel y en concreto esta tarde de un premio Nobel que a mí, que me apasiona la literatura, pues el premio Nobel de la literatura para mí es el de la paz y el de la literatura son para mí, que soy un amante de las letras, pues de los que más me gustan, de los que más estimo y estoy siempre esperando todos los años a ver a quién le dan este premio. Y en este caso, este año a esta escritora ucraniana que ahora después, nuestros dos grandes conferenciantes, grandes ponentes que ahora después presentaré, nos hablarán muy bien de este premio Nobel de este 2015, de este pasado 2015. Voy a empezar presentando, aunque ya algunos lo conoceréis, a Juan Ángel Álvarez Gómez, un cartagenero de Barrio Peral. La verdad que tenemos suerte de tener esta tarde dos ponentes de nuestro municipio, de Cartagena. Para mí es un orgullo tener en Cartagena como concejal de este ayuntamiento, tener a personas como Juan Ángel o como Aurora. Juan Ángel Álvarez Gómez, que digo que es doctor en farmacia, académico de número 1 de la Academia de Farmacia de Santa María de España de la región de Murcia, de la que además es académico fundador. Es el único académico que reúne estas dos condiciones. Es un hombre luchador, profundo y que conoce muy bien su profesión porque además es hijo de farmacéutico, hermano de farmacéutico, esposo de farmacéutica y también padre de dos farmacéuticas. O sea que en su familia, como se ve, se ha apostado mucho por esta profesión. Que yo creo que es una profesión que todas las personas debemos apreciar mucho esta profesión porque ¿quién no ha ido más de una vez con problemas y al final se lo han solucionado en la farmacia? Yo por lo menos, últimamente que he estado así un poco pachucho y aparte de ir al médico siempre en la farmacia me han dado muy buenos consejos. Entonces es una profesión también muy bonita que creo que por eso su familia le ha dedicado parte de su familia a hacer esta magnífica profesión. Nació en Cartagena, como digo, en Barrio Peral, allá por el año 1958 y se licenció en farmacia en la Universidad Complutense de Madrid. Perdona. No está... 1935. Ah. Yo te agradezco que me rejuvenezcas. Hoy, la verdad es la verdad. Fíjate, pues... Tenía puesto 1958, pero me ha corregido muy bien que fue antes. Terminé la carrera en el 58. Ah, vale. Ah, no, que lo he leído yo mal, perdón. No. Nació en el 35, pero en el año 1958 fue cuando se licenció, perdón. Te quita un montón de años. En 1958, cuando se licenció en farmacia en la Universidad Complutense de Madrid. Inspector farmacéutico municipal, especialista en análisis clínico y académico fundador, como he comentado, de la Academia de Farmacéutica Santa María de España de nuestra región de Murcia. Comenzó su trabajo profesional en la Oficina de Farmacia de San Fernando, de Cartagena, y al poco tiempo instaló un laboratorio de análisis clínicos en la calle del Duque. La farmacia aún hoy sigue estando en la misma calle. El laboratorio se trasladó a la Plaza Juan XXIII. Su carrera docente, como funcionario, le ha llevado a ser profesor del Instituto de Formación Profesional, impartiendo diversos cursos de la rama sanitaria y laboratorio. Fue también profesor en el primer viaje de estudios que realizó. Fue como profesor en el primer viaje de estudios que realizó la primera promoción de técnicos especialistas en análisis clínico, los antiguos TEL, hoy reemplazados por el de técnicos superiores en diagnóstico clínico. Aunque la Academia de Farmacia Santa María de España de la región de Murcia le nombró académico fundador, ha sido el verdadero creador de esta academia, algo que no le ha sido reconocido, como a veces ocurre, pero que ya en su momento seguro que sí se le reconocerá, sobre todo en este ayuntamiento que sabéis cómo estamos trabajando ahora, seguro que algún reconocimiento habrá. Dicha Academia de Farmacia Santa María de España de la región de Murcia, felizmente recuperada por iniciativa de Juan Ángel y con sede en Cartagena, tiene por objeto la investigación y el estudio de las ciencias farmacéuticas y sus afines, el fomento de su cultivo y el asesoramiento a los órganos oficiales y privados cuando estos lo soliciten. Para lograr sus objetivos, organiza reuniones de carácter científico, realiza ciclos de conferencias, publica de memoria anual sus actividades, adjudica premios a la investigación, dota de becas a la investigación, etc. Y todas las actividades de la Academia de Farmacia están orientadas al desarrollo de las ciencias farmacéuticas, especialmente en el ámbito de nuestra región. Y ya voy a pasar a presentar a Aurora Silva Huertas. Ella me decía que tenía menos currículum, pero yo le he dicho que no, que ya solo con ser profesora de un instituto tan importante para nuestra ciudad como el Jiménez de la Espada ya era algo muy importante. Y yo que soy también maestro digo que el mejor reconocimiento para los profesores siempre es el de sus alumnos y alumnas. Y seguro, yo no conozco a ninguno, pero seguro que de ella hablan muy bien.
Aurora es licenciada en Filosofía y Letras en la especialidad de Filología Románica por la Universidad de Murcia. Ha ejercido su actividad docente en diferentes centros, desde el Colegio Hispania y San Miguel en Cartagena y más tarde en el Colegio de Fomento de las Acacias de Vigo. Ingresó en el cuerpo de profesores agregados de enseñanza media en la especialidad de Lengua y Literatura Españolas y más tarde se convirtió en profesor de enseñanza secundaria. Fue destinada primero al Instituto Mixto de Torrevieja y posteriormente en el Instituto Jiménez de la Espada, donde ha desarrollado la mayor parte de su vida docente. Su dedicación fundamental ha sido la enseñanza y ha participado en congresos, conferencias, coloquios y actos divulgativos de su especialidad. Y ya me decía también que en sus últimos, ya estando jubilada, ha seguido ayudando a la familia en la empresa que todos conocéis, en la empresa Huertas, ha seguido trabajando. Ya es lo que pasa con la gente, que nos gusta tener siempre actividad, que aunque se ha jubilado, ha seguido echando una mano en la empresa familiar. También el reconocimiento que siga todavía pues al pie del cañón, como me gusta decir. Bueno, muchas gracias y yo creo que se merecen un gran aplauso los dos. Pues buenas tardes, señoras y señores y amigos todos. Y hoy, en cumplimiento del programa de este primer ciclo de conferencias sobre los premios Nobel 2015, vamos a desarrollar el correspondiente al Premio de Literatura. Yo, como fácilmente van a comprobar ustedes cuando yo termine mi oración, ha exagerado muchísimo. Ha exagerado una barbaridad. El currículum es justo, pero lo ha exagerado. O sea, no ha dicho nada que no sea. Y yo te quiero dar las gracias. Además, te lo voy a decir, te quiero dar las gracias porque hoy te has puesto guapísimo. Bien, pues empiezo con su permiso. El día 8 de octubre de 2015, jueves, y siguiendo la tradición de notificar un jueves de octubre y por teléfono al ganador 15 minutos antes del anuncio oficial, Sara Danius, que la tenemos ahí, si no se cambió, ¿la tenemos? Sí. ¿La tenemos? ¿Es Sara Danius? Que no lo veo aquí. Sí. La portavoz de la Academia Sueca anunció la concesión del Premio Nobel de Literatura 2015 a la periodista y escritora bielorrusa Svetlana Alexievich. ¿Por qué?, justificaba ella. Su obra polifónica es un monumento al valor y sufrimiento de nuestro tiempo. Se convierte así en la 14ª mujer que ostenta un Nobel de Literatura y la primera periodista que lo consigue, sumándose así a la nómina de 16 mujeres ganadoras del Premio Nobel de la Paz y 11 de Fisiología o Medicina. La primera mujer Nobel fue la sueca Selma Lagerlöf y solamente 2 mujeres lo han conseguido 2 veces, la polaca Marie Curie y su hija Irene Joliot-Curie. Entre las mujeres Nobel hay escrituras muy conocidas como Pearl S. Buch, Gabriela Mistral, Nadine Gordimer y Sigrid Undset, entre otras. La flamante Premio Nobel de Literatura Svetlana Alexievich es una mujer bielorrusa de 67 años de edad, nacida en la ciudad de Stanislav. Stanislav es una ciudad que ahora mismo tiene aproximadamente el mismo número de habitantes que Cartagena. Tiene 230.000 habitantes. La ciudad de Stanislav actualmente se llama Ivano-Frankivsk y nació el día 31 de mayo de 1948. Este es un dato importante, 3 años después del final de la Segunda Guerra Mundial y en pleno apogeo de la victoriosa Rusia soviética. Sus padres fueron un militar y maestro soviético, Alexander Alexievich, y su madre, Eugenie Alexievich, ucraniana, también maestra. Era una saga de maestros de escuela. Su padre fue un militar y maestro soviético, perdón, que lo he dicho. Con ocasión del traslado de su padre, que era militar, a Bielorrusia,
estudió periodismo en la Universidad de Minsk, en donde se graduó en 1972. Tras su graduación, su primer trabajo fue como periodista reportera del periódico local de la ciudad de Biaroza y como maestra de escuela enseñando historia y lengua alemana. Se casó, según ella, enamorada, enviudando 2 años después. Tuvo un matrimonio muy corto. Y tuvo y tiene una hija llamada Natacha, que ya la ha hecho abuela. Ella vive sola en la ciudad de Minsk, porque su hija ya se casó, se ha emancipado y no vive con ella. Tras años de dudar entre la enseñanza y el periodismo, tuvo la oportunidad de trabajar en un periódico de Minsk, de donde pasó a la revista Nieman, para la que escribió reportajes, ensayos y narraciones. Es algo bastante habitual en la concesión de los premios Nobel, sobre todo en los de literatura, que salvo para los iniciados, los galardonados sean unos desconocidos. Svetlana es la 7ª persona en alzarse con el premio Nobel de literatura que escribe en lengua rusa. A pesar de que Svetlana había sido nominada en varias ocasiones y que este año partía como favorita en los listados y en las quinielas de una sociedad que se llama Lambrox, la más popular casa de apuestas que todos los años pronostica los probables ganadores y que este año era la favorita y acertó de pleno. Desde 1985 hasta 2013 ha publicado 6 libros. En 1958, La guerra no tiene rostro de mujer. Ese mismo año, Los últimos testigos, 100 relatos nada infantiles. En 1990, Los últimos chicos del zinc. En 1994, Fascinados por la muerte. En 1997, Voces de Chernobyl. Este fue el primer libro que se publicó en España. Ahora está publicado La guerra no tiene rostro de mujer, en español también, y está a punto de salir, si no ha salido, Los últimos chicos del zinc. De los 6 libros que ha escrito, 3 ya están a nuestra disposición. De todos ellos, antes de la obtención del Nobel, solo se había publicado en España Las voces de Chernobyl. Se dio a conocer, como he dicho, en 1983, con su libro La guerra no tiene rostro de mujer. Pero por cuestionar clichés sobre el heroísmo soviético y por su crudeza, solo llegó a ser publicado 2 años más tarde, gracias al proceso de reformas conocido como perestroika. Aquí me gustaría hacer aquí un paréntesis. El lunes, en la iniciación de estos cursos, nos habló Federico Mayor Zaragoza, que como saben los que asistieron, fue 12 años director general de la UNESCO. Pues el jefe del gobierno de la Unión Soviética, el último, Gorbachov, se puso en contacto con él y ellos colaboraron, bueno, sobre todo Gorbachov, claro, ellos colaboraron en el proceso, en la culminación del proceso, del final feliz del proceso de la perestroika. Es un dato, y estuvo aquí hace 48 horas en esta mesa. Otro hito también importante en su vida fue que el estreno de la versión teatral de su obra en el Teatro de la Taganka de Moscú en 1965 marcó un hito de la apertura iniciada por el dirigente soviético Mikhail Gorbachev. Ella fue la primera a la que le concedieron permiso, porque no le daban permiso, creo que lo he dicho aquí, pero no le daban permiso no por ir contra el régimen, sino por no ensalzar la acción de las mujeres y en general de los
rusos, de los soviéticos, en la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Hombre, yo voy a hacer un inciso. Le pusieron pegas al descubrimiento, a la publicación de su libro, porque decían que la mujer soviética en la Segunda Guerra Mundial había sido una auténtica heroína. Y es verdad. Pero lo que el gobierno soviético quería es que la ensalzaran poco menos que a una altura, y ella rebajó la euforia, y no se lo perdonaron por eso. Rebajó la euforia porque dijo, eran mujeres tanquistas, aviadoras, enfermeras, en fin. Todo el trabajo que podía hacer, yo creo que menos en submarinos y en la Armada, la mujer soviética actuó en la Segunda Guerra Mundial con gran heroicidad. Pero ella dijo, en una de las preguntas que le hizo a 500 o 600 preguntas que hizo para publicar su libro, a una de ellas le digo, bueno, ¿y qué uniforme llevabais? ¿Cómo os distinguíais de los hombres? Y dice, llevamos el mismo uniforme, llevamos esas botas de piel, un chaquetón. Dice, bueno, pero eso es paridad con los hombres. Dice, sí, pero teníamos una carencia que para algunas mujeres era fundamental. No teníamos la misma ropa interior que los hombres y no teníamos sujetadores. Queda así, ¿eh? Todo esto está muy bien, pero no teníamos las necesidades que tienen las mujeres. Bueno, vamos a ver. Alfred Nobel. Alfred Nobel nació el 21 de octubre de 1833 en Estocolmo y fue un notable químico, ingeniero, fabricante de armas e inventor de la dinamita. Ese fue su gran logro, ¿eh? Y por el cual, además de por sus premios, ha pasado a la historia. Porque, como ahora veremos, el fabricar dinamita a partir de la nitroglicerina fue un grandísimo avance. Fue propietario de una fábrica de armamentos, la Bofors, que todavía sigue en activo, por compra a sus propietarios que la fundaron en 1873 y que, como he dicho, sigue en funcionamiento. Esta empresa, fabricante de famosas armas, entre las que destaca el cañón automático antiaéreo de 40 milímetros, que aún se sigue fabricando desde 1932, y fue el arma más utilizada durante la Segunda Guerra Mundial. Alfred Nobel debe su fama y su fortuna a la invención de la dinamita, fruto de sus investigaciones sobre materiales explosivos. El italiano Ascanio Sobrero había sintetizado la trinitroglicerina, destacando su gran poder explosivo y comprobando que es tan inestable que el movimiento y la presión la hacen explotar espontáneamente. Perdón, el peligro que esto entraña se puso muy bien de manifiesto en una película franco-italiana rodada en 1953, El salario del miedo, en la que una compañía norteamericana tiene que trasladar un cargamento de nitroglicerina para apagar un fuego de un pozo petrolífero, en camión y por difíciles caminos de montaña, bajo el peligro de una explosión. La dinamita es el fruto del control de la explosión de la nitroglicerina utilizando un material absorbente que impida su movilidad y, por tanto, su explosión espontánea. Este fue el gran hallazgo suyo y una gran contribución. Pero, ¿qué ocurrió? El gran uso de la dinamita junto a la propiedad de pozos de petróleo en Rusia fueron la base de su gran fortuna económica. Un año antes de su muerte, redacta su último testamento y muere en su villa de San Remo el día 10 de diciembre de 1896, a la edad de 63 años.
Precisamente sus premios se entregan siempre un 10 de diciembre, aniversario de su muerte. En sus disposiciones testamentarias y producto de una crisis humanitaria, debido a las muchas muertes producidas por sus inventos en la guerra, lega el 95% de su considerable fortuna a la creación de sus famosos premios Nobel. Estos premios están reconocidos hoy en día por unanimidad como los más prestigiosos que se reciben en sus respectivos ámbitos. La Fundación Nobel. La Fundación Nobel es una institución privada fundada el 29 de junio de 1900 que tiene la finalidad de manejar las finanzas y encargarse de la administración de los premios Nobel, pero no participa en el proceso de selección de los galardonados, lo que sí hace la Academia Sueca. A todo esto se nos ha olvidado poner la fotografía, antes de eso, la fotografía de Svetlana con el ramo de flores. No, antes. ¿Ah, la has puesto? Ah, estupendo. Pues entonces, mejor. La creación de esta fundación se basa en el cumplimiento de la última voluntad de Alfred Nobel de destinar el 95% de su inmensa fortuna a la creación de premios anuales de física, química, paz, fisiología o medicina y literatura, y desde 1969 del Premio de Economía. La Fundación Nobel inició la concesión de sus premios el 10 de diciembre de 1901, otorgándoselo a Wilhelm Conrad Röntgen. Este les va a sonar. El primer premio Nobel de Física y ganador y descubridor de los rayos X. La selección y decisión de otorgar los premios que previamente han solicitado instituciones y personalidades de diversos países hablan de que el otro día Federico Mayor nos dijo que normalmente recibe la Fundación Nobel unos 600 candidatos en total a todos los premios y que en un proceso de selección se quedan al final 6 y de esos 6 se eligen, en cada especialidad, eligen a un premiado. La selección y decisión de otorgar los premios que previamente han solicitado instituciones y personalidades de diversos países corresponde el de Física y Química a la Real Academia de Ciencias Sueca, el de Fisiología y Medicina al prestigioso Instituto Karolinska, el de Literatura por la Academia Sueca, el de la Paz decidido por el Comité Nobel del Parlamento noruego y el de Economía por el Banco de Suecia. Todos los premios se entregan en Estocolmo, menos el Premio de la Paz, que se entrega en Oslo, la capital de Noruega. La medalla. Los estatutos de la Fundación Nobel establecieron que las instituciones que conceden los premios entreguen a los galardonados una medalla de oro de 23 quilates, ahora rebajada a 18 en el anverso. Y la efigie de Alfred Nobel, con la fecha de su nacimiento y muerte, en el reverso, y la inscripción en latín, Inventas vitam juvat excoluisse per artes, su traducción. Los que inventando las artes hicieron la vida más bella. Y además, cada una de ellas lleva los símbolos de la institución y el premio correspondiente. Esta medalla y un diploma lo reciben los premiados directamente de las manos del rey de Suecia, menos el Nobel de la Paz que entrega el presidente del Comité Noruego en presencia del rey de Noruega. Se entrega además una importante dotación económica, variable según el resultado económico obtenido ese año por la Fundación Nobel hasta la fecha. Este año se han concedido alrededor de cerca de los 900.000 euros. Casi 1 millón de euros a cada uno, claro. Vamos a ver. En el discurso que pronunció Svetlana Alexievich
como agradecimiento en el banquete de entrega de los premios, manifestó: la libertad no es la fiesta instantánea que una vez soñamos. Es un camino, un largo camino. Esto lo sabemos ahora. Me han llamado escritora de catástrofes, pero eso no es cierto. Siempre estoy en busca de palabras de amor. El odio no nos salvará. Nos salvará solo el amor. Y tengo la esperanza, puntos suspensivos. Hasta aquí estos apuntes históricos biográficos, y ahora la profesora Silva Huertas, profesora emérita de Lengua y Literatura del Cartagenero Instituto, que lleva el nombre de otro cartagenero y distinguido geólogo, Jiménez de la Espada, y toda una tradición en la docencia de Cartagena, nos va a hacer un acercamiento a la obra literaria de esta brava bielorrusa que recogió su premio Nobel el pasado 10 de diciembre de 2015 de manos del rey de Suecia, el día del aniversario de la muerte de Alfred Nobel. Muchas gracias. Dedicada sobre todo al mundo de la enseñanza. Como aquí hay varias compañeras, supongo que todos nos sentimos muy bien aludidos a las palabras que ha dicho. También a María Cascales, académica, hija predilecta de Cartagena, que ha sido el alma mater de este proyecto tan extraordinario para Cartagena y que va a tener sucesión en otros años, que nos va a dar a conocer a múltiples personalidades del mundo de nuestra cultura. Y, por supuesto, a Juan Ángel Álvarez Gómez, que ha tenido la amabilidad de contar conmigo para que colabore con él en esta aproximación a la obra de Alexievich. La concesión del Premio Nobel de Literatura en el 2015 a Beltrana Alexievich ha sido un acontecimiento cultural muy importante, celebrado fundamentalmente por los partidarios del llamado periodismo literario, aquellos que consideran que determinados géneros del periodismo, como pueden ser la crónica, el reportaje o la columna de opinión, merecen y deben ser incluidos dentro del ámbito de la literatura. Desde la publicación de una antología titulada El nuevo periodismo por Tom Wolfe en Londres en 1975, se está debatiendo si es pertinente o no esta inclusión. Tom Wolfe señalaba que el proceso habitual entre periodistas que soñaban con escribir una novela y así convertirse en autores literarios, como acceder a una categoría superior, se estaba cambiando, se estaba invirtiendo de dirección. Comenzaba, según él, una tendencia en la que el escritor se transformaba en periodista al basar en hechos reales sus novelas. El éxito de Truman Capote, reconstruyendo el crimen cometido contra 4 miembros de una familia en un pueblecito en el lejano Kansas, en su novela A sangre fría, parecía confirmar la nueva tendencia, aunque este autor declarase que no pretendía hacer periodismo, sino novela de no ficción. Wolfe, de todos modos, venía a señalar que los límites entre periodismo y literatura se borraban en algunos casos y pronosticaba un brillante futuro para un tipo de novela que él llamaba novela periodística o novela documento, que estaba sustentada en un riguroso trabajo de información. Para él formaba parte, este tipo de novela, del nuevo periodismo y no se le podía negar su valor artístico. El debate ha llegado hasta nuestros días y con este premio la Academia Sueca tercia en él, ampliando el espacio de lo literario al añadirle un nuevo género de escritura. La autora galardonada fusiona la realidad obtenida por medio de innumerables entrevistas con la literatura. Nos confiesa que quiere narrar los hechos, los acontecimientos reales, con
a través de las voces de testigos humildes y sencillos. Es esta materia prima la que quiere convertir en literatura. Una conversación cualquiera, dice, está repleta de materia prima. Son los ladrillos que están en todas partes, pero los ladrillos y el templo son cosas distintas. Construyo los templos de nuestros sentimientos. ¿Cómo logra convertir esta materia prima en literatura? Creo que aportándole su propia mirada que intenta desvelar los sentimientos y el misterio profundo de la naturaleza humana, algo que trasciende lo puramente periodístico, algo que trasciende el dato objetivo. El interés por lo real y por los testigos humildes le llega a Alexievich a través de varios caminos. Uno de ellos es el nuevo periodismo eslavo, que pone énfasis en el cultivo del reportaje, que es un relato de hechos cotidianos que le ocurren a las personas corrientes y que a su vez tiene un antecedente lejano en La isla de Sajalín, publicada en 1895 por el escritor ruso Anton Chekhov. Realizada con un propósito científico, él era médico, se basó en datos reales para describir las condiciones físicas, ambientales y sociales de un penal y de una colonia que los zares tenían en la alejada isla de Sajalín. Con un lenguaje de calidad literaria, describía con gran sensibilidad las dramáticas condiciones en las que vivían los reclusos y los colonos, lo que hizo que se revisaran algunos aspectos de la vida penitenciaria de la época. Además de la influencia del nuevo periodismo eslavo, hay que señalar otras influencias procedentes de la literatura rusa. En primer lugar, la influencia de Dostoyevski. Nos ha confesado la autora la conmoción que le produjo su lectura. Para sus indagaciones periodísticas, parte de la misma pregunta que se hizo Dostoyevski: ¿cuánto de humano hay en un ser humano y cómo proteger al ser humano que hay dentro de ti? Y para hallar respuesta, hará una reflexión sobre el sufrimiento que contempla. Pero así como en Dostoyevski el sufrimiento redime, eleva a la persona, en Alexievich puede llegar a aplastarla. Es como un misterio que ella pretende entender, pero prácticamente se queda en el umbral. Por otro lado, en la obra de Alexievich hay una influencia también de Dostoyevski, que ya previamente había señalado un rasgo de Dostoyevski que había señalado Mikhail Bakhtin, lingüista y crítico literario. Señalaba la presencia de una polifonía de voces que interpretan, cada uno a su modo, una misma realidad. Esto lo vamos a ver también, será una de las características de nuestra autora, pero en ella la polifonía de voces no son ficticias, sino que están sacadas de la vida corriente. La atención a lo real y a los personajes humildes también le viene a través de la influencia de la literatura rusa, después de la Revolución. Sobre todo la vanguardia que se llamó realismo socialista, que Stalin impuso por un decreto en una reestructuración de las artes y las letras en 1932. En este realismo socialista se veía la ficción como un gusto burgués, se despreciaba, lo que interesaba era la vida corriente. Y por otra parte, el héroe era sustituido por un hombre sencillo. Podemos recordar como precedente de este realismo La madre de Gorki o El don apacible, que fue muy conocido en España, de Mikhail Sholokhov, un autor ruso que también alcanzó el premio Nobel. Por último, las influencias más inmediatas son las de Basil Bikau y Alex Adamovich, de la generación inmediatamente la suya. Son dos autores que participaron en la Segunda Guerra Mundial de jóvenes y que después trataron en sus obras de los hechos de la guerra. Especialmente le influye Adamovich con su novela de voces llamada Soy de la aldea en llamas. En
la técnica narrativa, fundamentalmente, que después aclararé. Ella, para Alexievich fue un descubrimiento, este tipo de técnica, porque se adaptaba mejor a la visión que ella tenía del mundo. Pero ahora vamos a centrarnos en la obra de Alexievich. Su obra se ha construido como un proyecto unitario al que se le ha dado el nombre de Voces de la Utopía. En el discurso leído en la Academia Sueca al aceptar el premio Nobel, afirma: he escrito, dice 5, realmente había escrito más, 5 libros, pero siento que todos son un solo libro, la historia de una utopía. En cada uno de ellos se utiliza la misma técnica: novela colectiva, novela de voces, como hemos oído antes, o novela de coro, se le ha llamado, en la que hay múltiples narradores, voces de hombres y mujeres corrientes cuyos relatos se van juxtaponiendo en forma de collage. También los temas, la guerra, la muerte, el amor, el sufrimiento, la fe en ideales comunistas, el desencanto y la crítica política, modulados en grados distintos de intensidad, se repiten en cada libro. De ahí la sensación de que constituyan un todo unitario. En 1985 publica su primer libro, del que nos ha dado cuenta Juan Ángel, las vicisitudes que tuvo que pasar, no las voy a repetir. Su éxito fue extraordinario y gracias a la llegada de Gorbachev en 1985 y su glasnost, la apertura de los medios de comunicación, se pudo publicar. Lo vamos a ver con cierto detalle porque en él están las líneas trazadas ya de todas sus obras. El libro se inicia con un extracto de conversación de la autora con un historiador, al que le pregunta por las intervenciones de la mujer en las sucesivas guerras a lo largo de la historia. Él recoge algunos datos históricos, pero asegura que es en la Segunda Guerra Mundial cuando la incorporación de la mujer a los ejércitos que van a entrar en la guerra fue más significativa. En el ejército ruso hubo una participación de casi 1 millón de mujeres que, como también ha dicho Juan Ángel, cubrían todas las especialidades, desde zapadoras, tanquistas, aviadoras, hasta panaderas y de todo. Pero lo curioso es que hasta las más masculinas eran también realizadas por mujeres. De esta manera, esta primerísima introducción es como un relato, como un reportaje que pone un título. La autora nos centra en el tema, la Segunda Guerra Mundial, vista desde el punto de vista de las mujeres, perdón la redundancia. Después sigue un apartado titulado La persona es más que la guerra, que es muy interesante. La subtitula Extracto del diario del libro, porque realmente nos explica todas las vicisitudes que ella pasó para construir ese libro, la gestación del libro. El tema elegido, el porqué del tema elegido, el punto de vista, las técnicas que va a utilizar, las sucesivas entrevistas, las dificultades que tuvo con los entrevistados, lo que pretende poner de manifiesto en las entrevistas, también los problemas que tuvo con la censura e incluso cosas que ella misma se censuró. Respecto al tema, la guerra entre alemanes y soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, señala que su generación es hija de los vencedores, de los forjadores de la gran victoria, como se le llamaba en Rusia. La guerra, dice, siempre estuvo presente en la escuela, en la casa, en las bodas y en los bautizos, en las fiestas y en los funerales, en las conversaciones y en los juegos de los niños que jugaban a alemanes y rusos. En la biblioteca escolar, la mitad de los libros trataban de la guerra y en la escuela, dice, nos enseñaban a amar la muerte. Les animaban a realizar redacciones patrióticas en las que expresaban el sueño de dar la vida por la patria. Pero frente a esta historia oficial, las voces de la calle, dice a la autora, contaban a gritos otra historia, que ella se propone escuchar y transmitir.
Para ello se pregunta, ¿con qué palabras puedo transmitir lo que oigo? La lectura de la novela de Adamovich, que antes hemos citado, Soy de la aldea en llamas, construida a partir de las voces de la vida diaria, le descubrió el camino. Ella transmitiría con fidelidad lo que le contaran aquellas voces que vivieron los hechos. Por otra parte, esas voces son en casi su totalidad femeninas, frente a la historia de la guerra que siempre ha sido contada por la voz masculina. Nuestra autora se propone recoger esa voz femenina silenciada siempre y de ese modo descubrir una guerra que tiene sus colores, sus olores, su iluminación y su espacio propio. Su propósito es escribir la historia de esa guerra, pero no pretende escribir sobre las acciones bélicas con sus victorias y derrotas, sino sobre el ser humano en la guerra, sobre lo que siente esa persona que en la mayoría de los casos es mujer. Soy historiadora del alma, afirma. Le interesa la persona concreta, pero busca además descubrir a través de ella el ser humano permanente, el ser humano eterno. Lo busca entre una polifonía de voces que expresan sus recuerdos, en donde los hechos vividos se entremezclan con los sentimientos. Cree además que en cada uno de nosotros hay un pedacito de historia y que juntos escribimos el libro del tiempo. Y se propone escuchar a quien quiera contarle su pedacito de historia. Cada vez dice, me convierto más en una gran oreja, bien abierta, que escucha a otra persona. Kapuczynski, periodista polaco, maestro de reporteros, decía en Los cínicos no sirven para este oficio, que las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Pues si no se es buena persona, no se tiene la cualidad llamada empatía, mediante la que se puede entender el carácter del interlocutor y compartir el destino y los problemas de los demás. Alexievich tiene empatía y la va a desarrollar durante 7 dolorosos años en los que descubriría el universo de la guerra a través de más de 500 entrevistas. Viví mi propia guerra, nos dice. Recorrí un largo camino junto a mis personajes. En un combate cuerpo a cuerpo, el adversario te mira a los ojos cuando lo matas, me decían. Escuchar a una persona que te cuentan cómo morían o cómo mataba viene a ser lo mismo. Tienes que mirarla a los ojos. Después de las reflexiones de la autora sobre el proceso de elaboración seguido, sigue el grueso de la obra que se construye con esos testimonios individuales redactados en primera persona que agrupados se distribuyen en capítulos que van encabezados por una frase significativa de algunas de las entrevistadas. Los testimonios, los pedacitos de historia, son de una riquísima variedad. Tienen, sin embargo, unos elementos comunes que le dan cohesión. En primer lugar, en ellos aparecen 2 tiempos. Aquel en el que transcurren los acontecimientos desde 1941 a 1945 y otro en el que se realizaron las entrevistas 30 o 40 años después. Esta dualidad condiciona la visión de los hechos y su narración. Quien recuerda, recrea de alguna manera la realidad recordada. Otro elemento común sería el espacio en el que se sitúan la Unión Soviética, dirigida por Stalin, y la ruta del ejército soviético hasta llegar a Berlín. Y por último, destacaríamos otro factor que da unidad a los relatos, el punto de vista femenino, los acontecimientos vistos a través de una mirada de mujer. Una mujer que era muy joven, unas mujeres que eran muy jóvenes en el momento en que sucedieron los hechos y que irían evolucionando al paso del tiempo. A través del recuerdo se ven a sí mismas en su juventud y se juzgan junto a los hechos que vivieron. Vamos a ver a Alexievich con un grupo de veteranas de la guerra a las que ha entrevistado. Vemos las caras de estas mujeres y la podemos comparar, la veremos después, con la época de su juventud. A medida que vamos leyendo
los testimonios, reconstruimos cómo esas jóvenes rusas de la época de Stalin, cómo eran sus circunstancias familiares, la educación que recibían, las causas de su alistamiento, sus experiencias ya en el frente y también las consecuencias que padecieron algunas una vez acabada la guerra. Entresacaré algunos fragmentos de un relato que recoge aspectos comunes a muchos otros. Pertenece a María Ivanova Morozova, cabo, francotiradora. En el lugar donde estaba mi pueblo natal, ahora se encuentra el distrito Proletarsky de Moscú. Empezó la guerra. Yo todavía no había cumplido los 18. Tenía unas trenzas largas, muy largas. Me llegaban hasta las rodillas. Nadie creía que la guerra sería larga. Pensábamos que de un día a otro se acabaría. Conseguiríamos rechazar al enemigo. Yo había trabajado en el campo, después asistí a un curso de contabilidad y comencé a trabajar. La guerra continuaba. Mis amigas, las muchachas, dijeron, debemos ir al frente. Se respiraba en el aire. Todas nos apuntamos a los cursillos de la oficina de reclutamiento. Tal vez algunas solo lo hicieron arrastradas por el grupo, no lo sé. Nos enseñaron a disparar la escopeta, a lanzar granadas. Al principio, a decir verdad, me daba miedo coger la escopeta. Era desagradable. No podría imaginarme que tendría que matar. Yo simplemente quería ir al frente. En los cursillos éramos unas 40 personas y solo eran chicas. Hacía tiempo que todos los hombres se habían alistado, los que podían. A veces el ordenanza llegaba en plena noche, en 2 horas tenían que estar preparados y se marchaban. En ocasiones incluso se los llevaban directamente desde el campo. Hizo una pausa. No sabría recordar si alguna vez bailábamos. Si así fuera, las chicas, bailábamos con las chicas. No había muchachos. La vida se detuvo en nuestras aldeas. Los alemanes ya estaban en las afueras de Moscú. El Comité Central, el Komsomol, lanzó el llamamiento común de defender a la patria. Impensable que Hitler tomara Moscú. No vamos a permitirlo. No solo yo, todas las chicas manifestaron su deseo de ir al frente. Mi padre ya estaba combatiendo. Pensábamos que seríamos únicas, especiales. Fuimos a la oficina del reclutamiento y allí vimos a muchísimas otras chicas. Me quedé perpleja. Mi corazón ardía. La criba fue muy estricta. Al principio la rechazan, pero al final, debido a su insistencia, consiguen que las admitan y que las recluten. Las llevan primero a una escuela femenina de francotiradoras, donde terminan de prepararse. Fijaos la diferencia entre las mujeres que hemos visto antes y las que están participando en la guerra, ese contraste de los 2 tiempos que he dicho al principio. El comandante las llevan primero, las envían después de la escuela al frente. Al llegar al frente, el comandante, lo recuerdo como si fuera ayer, el coronel Borodkin, nos vio y se enfadó. Me han asignado unas muñecas. ¿Qué clase de escuela de baile es esta? Es la guerra, no una clase de danza. Al poco tiempo llega el momento de entrar en combate. Mi pareja era Masha Kozlova. Yo iba de observadora, Masha de tiradora. De repente Masha me dijo, dispara, dispara, mira allí un alemán. Le contesté, yo observo, dispara tú. Así íbamos discutiendo. Mientras tanto, el oficial alemán les daba instrucciones a sus soldados y nosotras allí riñendo. Cuando lo vi por 3.ª vez, decidí disparar. Lo decidí y de repente me surgió un pensamiento. Es una persona, es un enemigo, pero un ser humano. Me empezaron a temblar las manos, sentí temblor por todo el cuerpo, como un escalofrío, una especie de temor. Incluso ahora, en sueños, a veces me viene esa misma sensación. Pasar de los blancos de madera a disparar a un ser vivo es difícil. Lo veía a través de la luneta, lo veía bien. Pero algo dentro de mí se oponía, algo me lo impedía. Aún así me dominé, apreté el gatillo. Él agitó las manos y cayó. ¿Murió o no? No lo sé. Y a mí me entraron escalofríos y sentí miedo. ¿He matado a una persona? Necesitaba asimilarlo. Sí, en fin, era horroroso. Es algo que no se olvida nunca. Al regresar, explicamos en nuestra sección lo que me había ocurrido. La responsable de nuestra organización me intentaba convencer.
No debo compadecerlo, no debes compadecerlo, debes odiarlo. Nos había costado asimilarlo. Odiar y matar no es propio de mujeres, no lo es. Tuvimos que convencernos, obligarnos a nosotras mismas. La mujer está hecha para dar vida, no para quitarla. Es lo que se desprende de esta confesión. También hay algo en común a otras experiencias. El rechazo que en un principio sufrían por parte de sus compañeros de armas, hasta que la profesionalidad de ellas acababa por imponerse. En otro capítulo, el titulado «Deberíais crecer, niñas, estáis muy verdes aún», vuelve la voz de Alexievich. Pasa a preguntarse por las muchachas de 1941. ¿De dónde salieron? ¿Por qué eran tantas? ¿Cómo se atrevieron a levantarse en pie de guerra en igualdad con los hombres? A disparar, a poner minas, a explotar, a bombardear, en definitiva, a matar. Y de nuevo buscará las respuestas en las voces de aquellas. Veamos algunas de sus motivaciones, muy brevemente. En mi familia no hubo niños, éramos 5 hermanas. Nos informaron, la guerra, y yo tenía un gran oído musical. Soñaba con matricularme en el conservatorio. Decidí que mi don sería útil en el frente, que sería soldado de transmisiones. Otra. En un instante el mundo había cambiado. Recuerdo los primeros días. Por la noche mi madre se acercaba a la ventana y rezaba. Yo no sabía que creía en Dios. Miraba al cielo sin parar. Me reclutaron. Yo era médico de profesión. Me motivaba el sentido del deber. Mi padre estaba feliz de que su hija combatiera en el frente. Y así, innumerables entrevistas. A la pregunta ¿de dónde salieron?, podemos contestar que de los lugares más variados de la extensa Unión Soviética, algunas con títulos universitarios, médicas, ingenieras, a punto del ingreso en la universidad, con estudios medios o simplemente campesinas. Pero en general tenían algo en común, su fe comunista, aprendida en la familia y en la escuela. La mayoría recibían adoctrinamiento en el Komsomol, una organización juvenil del Partido Comunista que las ayudaban a abrazar el romanticismo revolucionario, los ideales de la revolución. También en las escuelas y en las familias, sobre todo en aquellas en que el padre era un comunista convencido y militante. En el testimonio de una soldado ingeniera leemos: «Hace tiempo que mi padre no está, pero yo lo sigo amando. No les hago caso a los que dicen que la gente como él eran unos tontos y unos ciegos por creer en Stalin, porque le temían. No creían en Stalin o en Lenin, sino en las ideas comunistas, en un socialismo con rostro humano, en la felicidad para todos. Sin la fe, jamás hubiéramos vencido a un ejército tan terrible como el ejército de Hitler. Nuestra principal arma fue la fe, no el miedo. Le doy mi palabra de comunista. Desde 1941 mi fe no ha cambiado». A esta firme creencia en los ideales comunistas se une el culto a la persona de Stalin, un amor incondicional que en algunos casos, si era cierto, se mezclaba con el miedo. El amor a la patria, la gran idea y también Stalin llenaban los corazones de estas jóvenes. En 1941 Alexievich lo ha situado como el año rojo, porque era la época donde los ideales, las utopías estaban fervientes, eran algo muy sentido en todos los corazones. Por defender a su patria, invadida por el ejército alemán, hacen desde grandes renuncias como dejar dejar en casa a los hijos, al cuidado de otros, o dejar a las madres, en el caso de las que eran muy jóvenes. Desde esas renuncias grandes hasta otras más pequeñas, pero que también les suponían, las mortificaban. La constitución femenina, como ha dicho antes Juan Ángel, se adaptaba con dificultad, como vamos a ver en esta voz. A ver. Ay, he puesto un texto que no es el que yo quería, pero bueno, ya lo dejamos así.
Perdón, lo veremos en esta voz. Pilotábamos aviones de caza. La altura por sí misma ya era una enorme carga para el organismo femenino. A veces la barriga se nos pegaba a la columna vertebral, pero las chicas volábamos y derribábamos a los ases de la aviación. Por ejemplo, aquí tenemos a una aviadora rusa muy famosa, Lidia Litviak, le llamaban la Rosa de Stalingrado, pero no es ella la que nos está haciendo la confesión porque murió en la batalla de Kursk, pero derribó a varios ases de la aviación alemana. Tenía una fama extraordinaria, es heroína de la Unión Soviética. Sigo con el testimonio. Pero las chicas volábamos y derribábamos a los ases de la aviación. Así era, ¿sabe? Los hombres nos observaban perplejos, nos admiraban. O esta otra, un poco más graciosa hasta cierto punto. Lo difícil que resultaba aquello para nosotras las mujeres. Más tarde fui cabo de una escuadra. Era una escuadra de chicos jóvenes. Nos pasábamos los días enteros en una lancha. Los chicos podían satisfacer sus necesidades directamente por la borda. Y ya está. ¿Y yo qué hago? Un par de veces aguanté todo lo que pude y después salté al agua. Y me ponía a nadar. Los chicos gritaban, ¡sargento a la mar! Y me sacaban. Una pequeñez tan elemental, pero seguro que es una pequeñez. Después tuve que ir al médico. A algunas chicas los pequeños inconvenientes les resultaban insoportables. Como algo que también has citado antes, Juan Ángel, que la manera de vestir. Dice, ¿crees que te voy a responder lo más horroroso de la guerra es la muerte? Pues te voy a decir otra cosa. Para mí lo más terrible de la guerra era tener que llevar calzones de hombre. Un auténtico horror. Estás en la guerra, te estás preparando para morir y llevas calzoncillos de hombre. En fin, tienes un aspecto ridículo. Es frecuente entre ellas la obsesión por morir dignamente vestidas. Junto al amor a la patria, la muerte es un tema que se repite constantemente. Vemos en diferentes declaraciones que matar es algo que rechaza a la mujer, que les cuesta trabajo asumirlo. La seleccionaban, sin embargo, para matar y odiar al enemigo. Recuerdo, dice una, durante las clases de política nos leían el artículo de Ilya Ehrenburg, un intelectual ruso, mata. Cuando encuentres a un alemán, mátalo. Aunque muchas veces en la mujer el odio a veces era sustituido por la piedad. Respecto a la posibilidad de la propia muerte, hay en general una plena aceptación. Persiguen la victoria. Y a ella dirigen todos sus esfuerzos, sin que les detenga el riesgo ni la falta de equipamiento, como vamos a apreciar en el testimonio de una aviadora. Nos adjudicaron un biplano P2. Es este, por ejemplo, es Policarpos 2. Era pequeño, de marcha lenta, volaba a poca altura, a menudo a vuelo rasante, justo por encima de la superficie. Lo fabricaban de madera contrachapada, cubierta de tela, bueno, en realidad de gasa. Un solo impacto directo era más que suficiente para que se incendiara. Se quemaba por completo antes de tocar tierra. Era como una cerilla. El único elemento sólido de metal era el motor. Mucho más tarde, ya al final de la guerra, nos equiparon con paracaídas e instalaron una ametralladora en el compartimento del navegante. Antes de eso no había armamento. Los 4 lanzabombas debajo del ala inferior y ya está. Ahora nos habrían llamado kamikazes. A lo mejor lo éramos. Valorábamos la victoria por encima de nuestras vidas. En esta otra imagen está Nadia Popova, que también es una heroína de la Unión Soviética, que participó en estas escuadrillas que los alemanes llamaban las brujas de la noche, porque solían atacar por la noche y hicieron bastantes bajas en las filas alemanas. Preferían la muerte a caer prisioneras.
Los alemanes no cogían prisioneros a las mujeres militares, nos dice una de ellas. Las fusilaban o las paseaban en sus tropas mostrándolas. No son mujeres, son unos monstruos. Siempre nos guardábamos 2 cartuchos para nosotras, 2, por si uno fallaba. Otro tema presente es el amor en la guerra. En el capítulo Una mirada, una sola, Alexibet agrupa una serie de testimonios que hablan sobre el amor. Hay matrimonios que se van juntos a luchar por su patria y por sus ideales, parejas que se enamoran en medio de la guerra, a veces hay un final trágico. Los detalles de la muerte de Tonia Boskova los conocí hace poco, habla una técnico sanitaria. Hizo de escudo para el hombre que amaba. La metralla vuela en fracciones de segundo. ¿Cómo lo logró? Salvó al teniente Petya Wojciechowski. Le quería. Él sobrevivió. Hay soldados que veían a las mujeres combatientes como compañeras, como hermanas. Yo coincidí con algunas chicas combatientes, pero no las veíamos como mujeres, aunque desde mi punto de vista eran mujeres maravillosas. Pero eran nuestras amigas, las que nos sacaban del campo de batalla, nos salvaban, nos curaban las heridas. Nosotros las llamábamos hermanas. En ocasiones, la mujer se queja de la falta de espacio propio, lo que en algunos casos provocaba promiscuidad. Tenían que defenderse de los acosos masculinos, aunque son pocos los testimonios en este sentido, quizá por vergüenza. Después de la guerra, por este motivo, hubo un cierto rechazo social a las mujeres que volvieron del frente. Fue un sufrimiento más que algunas tuvieron que soportar. Pero en general, el amor aparece como una fuerza potenciadora, que ilumina, que salva. Lo vemos en las palabras de una teniente cirujana. Yo no dejé de sonreír durante la guerra. Una mujer tiene que iluminar. Nuestro viejo profesor nos lo decía. A cada herido le tenéis que decir que le amáis. Vuestro fármaco más potente es el amor. El amor protege, aporta las fuerzas necesarias para vivir. ¿Tú me quieres, hermanita? Claro que te quiero. Recupérate pronto. Nos podemos imaginar esa escena. Estos grandes temas, referidos a lo esencial humano, se concretan en los testimonios individuales, con infinidad de matices, en ellos se recrea la autora. Las distintas voces, para la autora, lo esencial es la persona. Para mí, dice, una persona es mucho, en su interior hay de todo, más que suficiente para perderme. En cuanto a la lengua utilizada en estos libros y en este en concreto, las distintas voces se expresan con variedad de registros, puesto que son testimonios diferentes. El tono que más predomina es el coloquial, que se adapta a esa especie de monólogo interior con el que los personajes tratan de recuperar el pasado, sus recuerdos. Hay, en muchos casos, narraciones y descripciones de gran plasticidad, con calidad literaria. Como por ejemplo podemos ver en 2 muy breves que voy a decir. En primavera se rompió el hielo del río Volga. ¿Sabes qué es lo que veíamos? Veíamos flotar los bloques de hielo de color rojo y negro con 2 o 3 alemanes y un soldado ruso encima. Así morían, agarrados entre sí. Quedaban prisioneros del hielo y la mitad del hielo era sangre. El río Volga se llenó de sangre. O en la descripción casi cinematográfica de un famoso ataque de la caballería cosaca contra una división de tanques. El combate fue tremendo. Los jinetes se abalanzaron como una luz, los faldones flameando, los sables en alto, los caballos resoplaban. Un caballo galopando tiene una fuerza enorme. Cuando esa avalancha se precipitó al encuentro de los tanques, atacó la artillería. Parecía un espectáculo de ultratumba, irreal. Los nazis eran muchos, iban con metralletas terciadas, caminaban junto a los tanques y no lo aguantaron, tiraban las metralletas. Al terminar la serie de testimonios, recordamos las impresiones de Alexibet. En mi memoria suena un coro. Es un coro enorme. A veces las palabras no se distinguen, solo se oye el llanto.
Cuando cerramos ese libro, los lectores, nos queda también con un sentimiento de melancolía por el recuerdo de una juventud ofrecida y gastada en la defensa de unos ideales y el llanto por los horrores de la guerra y por tanto sufrimiento. En las obras que siguen, que voy a hacer muchísimo más breve, los temas se reiteran, aunque aparecen tratados con diferente intensidad según los contextos. A la guerra no tiene rostro de mujer, le siguió El último testigo, después Los ataúdes de zinc o Los muchachos de zinc, que también recibe ese título, por la intervención rusa en Afganistán, con testimonios de madres de jóvenes de reclutas rusos. La mayoría eran jóvenes universitarios, bueno, muchos jóvenes universitarios, idealistas, que querían llevar el socialismo a Afganistán. La mayoría de ellos, muchos de ellos, volvieron a sus casas en ataúdes de zinc. En su discurso leído en la ceremonia del Nobel, la autora, refiriéndose a este libro, expresa el rechazo que le produjo esta guerra. Estuvo en Kabul en 1988. Los rusos se retirarían un año después. Y frente a lo que el diario Pravda decía entonces, estamos ayudando fraternalmente al pueblo afgano a construir el socialismo, ella piensa que la guerra no es más que matar y que estaban provocando un enorme sufrimiento. Refiere su visita a un cementerio afgano donde una mujer estaba gritando con profundo dolor. Le recordó a un grito aullido semejante de una madre en un pueblo ruso cerca de Minsk, cuando le llevaron a su casa a su hijo muerto en un ataúd de zinc. En este libro, la autora deja a un lado las intenciones idealistas y pone de relieve el horror de la guerra. Su propósito coincide con el de los fotógrafos de guerra. Quieren matar la guerra, como nos confiesa James Nathwaite, que es un fotógrafo de guerra y que ha publicado estas dos imágenes que voy a poner. Esta es, como vemos, una mujer afgana en un cementerio, visitando la tumba de su hermano. Al ver la fotografía, la he asociado, o la asocié con lo que nos cuenta Alexievich de su visita al cementerio. Y otra fotografía de Nathwaite que me provocó también, como me impactó, del horror de la guerra, la soledad, el dramatismo, la ruina, es una mujer que parece algo fantasmagórico. ¿Qué es lo que pretenden? El rechazo a la guerra, matar la guerra, y eso mismo hace Alexievich. En Voces de Chernobyl, Crónica de Futuro, nuestra autora, no puedo detallarla porque nos estamos alargando muchísimo, pero es también una crónica del horror que supuso la explosión del reactor nuclear de la central de Chernobyl, situada en Ucrania y en la frontera con Bielorrusia. En los tres bloques de relatos en los que está el cuerpo del libro, aunque hay muchos más elementos, los monólogos se suceden. Algunos se agrupan formando un coro, como el coro de soldados enviados para realizar labores de limpieza o para impedir que nadie se acerque a la central. O el especialmente dramático coro de niños con deformaciones o enfermedades incurables a causa de la radiación. Recuerdan la función de los coros en el teatro clásico, que reproducían las emociones y las reflexiones de las gentes corrientes, con motivos que se repiten: el heroísmo, la obediencia a las órdenes, las enfermedades incurables, el amor y, en definitiva, el sufrimiento. Nos deja en el ánimo una impresión de horror ante lo que sucedió, una catástrofe ante la cual el hombre carece de respuestas. Y por último, llego ya al último libro publicado en el 2013, El fin del Homo Sovieticus. Esta es la portada de Voces de Chernobyl, la central de Chernobyl. Y
el último de los libros hasta ahora publicado. No sé si se ha publicado, no lo sabemos, Los ataúdes de Cino, Los chicos del Cid, pero no tenemos noticias. Parece ser que este es el último en España. Y en este libro se completa con él de momento la historia de la utopía, ese proyecto unitario que ella hace. Y en este habla de la utopía comunista, que es el tema central. Esta obra está construida con la misma técnica narrativa de los anteriores, series de testimonios de personas corrientes que distribuye en dos partes. La autora interviene con sus comentarios al comienzo de la obra en una especie de introducción que sitúa el tema, como siempre hace. Aquí nos identifica el tema que va a tratar, el Homo Soviéticus, como producto del marxismo-leninismo, que durante más de 70 años se propuso la utopía de cambiar al hombre antiguo, al viejo Adán. Con el tiempo, ese ideal de hombre irá evolucionando y convirtiéndose a los ojos de los más jóvenes en un sobok, un pobre soviet anticuado, término despectivo que la autora procura evitar, pues piensa que tanto ella como sus padres como sus amigos son sobok. Se siente sobok y cómplice del sistema. En este apartado se llama Apuntes de una cómplice. Ella se siente cómplice del sistema en algún momento de su vida, ya que su educación fue soviética. Sus padres, la escuela, el Komsomol, así la formaron. Se propone recoger la historia del socialismo doméstico, es decir, un socialismo tal como lo vivieron y lo sintieron en su interior los hombres y mujeres de esa época. De nuevo su mirada se dirige no a los hechos, sino a los sentimientos. Mira el mundo con ojos de escritora, no de historiadora. Reflexiona sobre los aires de libertad que soplaron con la llegada de Gorbachov y su perestroika. En esta época se permitirá la desclasificación de los archivos y las ideas abrazadas hasta entonces empiezan a resquebrajarse. Llegó la libertad, pero no supieron qué hacer con ella. Un capitalismo y un individualismo salvajes chocarían con la mentalidad austera y socializadora del hombre soviético. Esta imagen nos da una impresión externa del hombre soviético. La autora se lamenta de que les enseñaron a morir por la libertad, pero no a vivir con ella. Más de 20 años después de la perestroika de Gorbachov, cree que el Homo Soviéticus aún no está muerto. Una cierta juventud que ha asistido a los destrozos e injusticias del capitalismo sin control, que ha vuelto a ver juntas a la pobreza extrema y la riqueza ostentosa de unos pocos, vuelve con nostalgia la mirada a la antigua Unión Soviética. Alexievich se sitúa del lado de la libertad y alerta del riesgo de vivir un tiempo que denomina de segunda mano, de un futuro que repita el pasado. En las dos partes que siguen, los testigos, el cuerpo de la obra, los testigos de un mismo, voy a terminar enseguida, de un mismo tiempo histórico, repiten sus experiencias en primera persona. La escritora recoge sus voces a través de las cuales surgen los grandes hechos de la historia con mayúscula. Unas veces el culto a Stalin, el Gulag, las purgas y represiones, otras las sucesivas guerras con Finlandia, con Alemania de Hitler, con los talibanes de Afganistán, con Chechenia, la llegada de la perestroika, Gorbachov, Yeltsin, la disgregación, que esto fue un drama, de las repúblicas, las antiguas repúblicas soviéticas, y el drama de los expulsados de ellas por los renacidos nacionalismos. Los que eran vecinos y amigos empezaron a odiarse y a querer expulsarlos, a los que no eran de su propia etnia, hasta llegar a Putin y al presidente de Bielorrusia, Lukashenko, el actual, con un poder casi absoluto. Es decir, toda una historia que es como un escenario en el que se desenvuelven las vidas de los testigos. En otro plano, la yuxtaposición de esos relatos forma un tejido intrahistórico.
resultado de la suma de esas humildes vidas que con su trabajo diario, como diría Unamuno, echan las bases sobre las que se levantan los islotes de la historia con mayúscula. Pero la intrahistoria unamuniana es silenciosa. Unamuno se quejaba de eso, de que no le daban voz a esa intrahistoria. Sin embargo, aquí se oyen las voces de cada uno de esos hombres y mujeres corrientes que hablan con frecuencia en las cocinas de sus casas, voces que expresan sus sentimientos y motivaciones más íntimos. Esa es su originalidad, la importancia que para esta autora tiene cada vida humana, el interés y el entusiasmo que cada una de esas voces despiertan en ella, aunque al final los rostros y los acontecimientos se borren y solo quede, como ella dice, una enorme impresión de sufrimiento. Y además, un grito de denuncia del que se hace eco la escritora en cada uno de sus libros. Pero además, y ya sí que termino, además de señalar que es una escritora muy comprometida, como hemos podido ver, también a través de esas vidas sencillas profundiza en la condición humana. Nos muestra la felicidad que se siente con el amor, con la maternidad, con la belleza de la naturaleza, o el miedo a la soledad, la vejez y la muerte. Como vamos a ver en el último testimonio que voy a leer, llamado Comentario de una mujer ordinaria, que está en este libro situado al final. En sus sencillas palabras podemos ver los problemas existenciales que a cada ser humano se le plantean. Es una mujer que no se ha movido, vive en una aldea lejana, que podría ser esta misma, aislada por la nieve en invierno. Contrastan este último relato con toda la serie de relatos que le anteceden, de vidas zarandeadas por todos los acontecimientos políticos que acabo de señalar. Aquí nos dice: he trabajado honestamente toda mi vida. He trabajado como una mula, no he parado jamás. Y siempre para ganar 2 duros. Antes comía macarrones y patatas. Y ahora lo mismo. Llevo el mismo abrigo que tenía bajo el poder soviético. Mi mejor recuerdo es el día de mi boda. Estaba enamorada. Recuerdo que volvíamos del registro civil junto a las lilas en flor. Las lilas. Pasamos un par de buenos años juntos y tuvimos una hija. Pero después Vadik empezó a beber y el alcohol le consumió hasta matarlo. Ahora vivo sola. Mi hija es adulta, está casada y vive por su cuenta. Aquí la nieve lo cubre todo en invierno. A veces nos pasamos meses enteros sin ver pasar un autobús. De lo que se cuece en Moscú no tenemos idea. Nuestra vida bajo el capitalismo es exactamente la misma que teníamos bajo el socialismo. A nosotros nos trae sin cuidado que gobiernen los rojos o los blancos. Lo que nos importa es que llegue la primavera para sembrar patatas. Yo no soy de ir a la iglesia, pero necesito tener a alguien con quien hablar, a quien decirle que envejecer es un asco, por ejemplo, y que no tengo ninguna ganas de morir. ¿Ha visto mis lilas? No son una monada. A veces salgo a admirarlas por la noche, a verlas brillar. Déjeme que le prepare un ramillete y ya nada más. Muchas gracias.